¿Qué pasa, Tim? ¿Qué? ¿Que mañana hay examen? ¿Y qué llevas 12 horas estudiando? ¿Pero qué dices? Yo no estudié, ya son las 12 de la noche. No, yo ya me voy a dormir. Ya me lo miro mañana y espero que sacar, no sé, un 2. Bueno, venga, adiós. El antiguo régimen es un sistema político, económico y social que pasó entre el siglo XVI y XVIII en Europa. Sus tres principales características son el absolutismo, que significa que el rey tiene poder absoluto, además de la sociedad estamental, que significa que esta última se divide en tres grupos sociales, y la economía de subsistencia. Para entrar un poco mejor en detalle sobre lo que acabo de explicar, voy a empezar explicando el absolutismo. El absolutismo significa que el rey tiene el poder absoluto, es decir, tiene el poder legislativo, ejecutivo y judicial, significando que puede hacer leyes, mandarlas a seguir y castigar. Además, su poder es hereditario, así que nadie lo elige, y no puede renunciar a este último. Ahora voy a explicar la sociedad estamental. La sociedad estamental... ¿Pero qué está pasando? La sociedad estamental significa que la sociedad se divide en tres grupos sociales. Los dos primeros siendo privilegiados y el último siendo no privilegiados. Estos dos son los nobles, la nobleza y el clero. Ellos no pagan impuestos y no tienen que trabajar. El último es el tercer estado, que sí que tienen que trabajar y pagar impuestos. Solo queda el último apartado. La economía de subsistencia. ¿Pero qué está pasando? La economía subsistencial significa que lo que ellos hacen en un año significa si pueden comer y sobrevivir. Es decir, en la agrícola, que significaría la agricultura y la ramadería, si tienen un mal año, no comen porque tienen que pagar impuestos, si no, mal. Además, estaban los artesanos, que se juntaban los de un mismo oficio en gremios y hacían lo que ese último decía. Los que más dinero tenían eran los burgueses porque básicamente comerciaban. Eran las personas que dirigían el comercio y así eran las más ricas. El primer ataque al antiguo régimen fue durante la Revolución Inglesa en el siglo XVII. Ahí, gracias al filósofo John Locke, el cual se preguntó si de verdad Dios le otorga el poder al rey. Eso se llama el diseño divino. Además, él afirmaba que el hombre es bueno, la bondad está en el hombre. Y, gracias a todo esto y revoluciones, ellos trasladaron el poder legislativo del rey al pueblo. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, eligieron unos cuantos representantes del pueblo, llamados diputados mediante votos. Ellos fueron al parlamento y ahí controlaban las leyes. La Ilustración es un movimiento ideológico del siglo XVIII también llamado siglo de las luces, del cual las principales características son la libertad, la justicia y la igualdad, además de la razón, la valía y la inteligencia, y la soberanía nacional, que dice que el poder viene del pueblo, el sufragio censatario, que solo los ricos pueden votar, y la división de poderes, que dice que los poderes que anteriormente tenía el rey se dividen. Además, hubo grandes avances en la ciencia, como en las mates, la química, las ciencias naturales y en la astronomía. Y se inventó la famosa máquina de vapor. También el heliocentrismo, el cual decía que nosotros giramos alrededor del Sol. Y Newton descubrió la gravedad, que también es un punto muy importante. Por último, hubo grandes filósofos y pensadores ilustrados, como Montesquieu, que defendía la división de poderes, Voltaire, que defendía el parlamentarismo, Rousseau, que defendía la soberanía nacional, que sería que el poder viene del pueblo, y por último, la creación de la enciclopedia por Diderot y D'Alembert. La Revolución Francesa fue una herida de muerte para el antiguo régimen, haciendo uso de las ideas ilustradas. No olvides que pasó entre el año 1789 y 1799. ¿Pero por qué pasó?
Pasó básicamente porque hubo una gran desesperación a causa de el hambre, el cual se originó por una gran crisis económica. Entiendo. ¿Te gustaría saber las fases de la Revolución Francesa? Obviamente. Empezaremos por la Asamblea Nacional Consistente. Espera, me están llamando. No puedo estar aquí mucho tiempo. Si lo puedes grabar y luego lo miro porque me tengo que ir urgentemente, por favor. Vale, muchas gracias. Hola, el archivo que mi amigo de aquí grabó se corrompió, así que voy a explicar yo brevemente todo lo que él dijo. Así que empezaré con la primera etapa o la Asamblea Nacional Constituyente. En esta etapa, el rey convocó a los 3 estamentos para hacer una votación, la cual consistía en quitar los privilegios por la crisis económica. 2 de los estamentos dijeron que no, uno dijo que sí, y al haber solo un voto por estamento, ganó el no. Así, el último se separó y crearon el juramento del juego de la pelota. Además, atacaron una Bastilla en 1789, el 14 de julio, que significaba el poder del rey, lo simbolizaba, y así fue el primer ataque al absolutismo. Pasemos a la segunda etapa. La segunda etapa, o la Asamblea Nacional Legislativa, consistió en crear la primera Constitución de 1791, la cual decía que habría soberanía nacional, división de poderes y derechos. Todo eso serían ideas liberales. Y pasaremos a la siguiente etapa con la muerte del rey Luis XVI. Él se quiso escapar de Francia, le pillaron y mataron a toda su familia. Y así los radicales o jacobinos pasaron al poder. Solo que en 1795 mataron al líder de los jacobinos, Robespierre. Con eso empezó la etapa moderada, y la cual sería la última. Así los Girondins, que eran los más moderados, tomaron el poder, hicieron un pacto con Napoleón, el cual hizo un golpe de estado y obtuvo el poder. Y así todos estuvieron de acuerdo y contentos. Napoleón Bonaparte, el año 1799, hizo un golpe de estado en Francia, después del cual obtuvo el poder del país. Él extendió las ideas ilustradas por toda Europa, así como primer paso para acabar con el absolutismo. Además hizo ciertas reformas como añadir un código civil, una educación laica, un sistema de méritos, el cual decía que tú puedes ascender a cualquier lugar si eres capaz de ello, y un sistema de impuestos igualitario, que significa que todos pagan los mismos impuestos. El año 1804 fue autoproclamado emperador, significa que le quitó la corona al papa y se la puso él mismo. Y su única derrota fue en la batalla de Trafalgar, después de la cual se enfadó tanto que hizo un bloqueo continental, bloqueando el comercio de Inglaterra. Sus territorios conqueridos los gobernaban sus hermanos, que sería un control familiar. Empezó a perder cuando les robaba riquezas a los países conqueridos y además les hacía pagar impuestos para enriquecer Francia. Además, perdió contra España a causa de las guerrillas, que serían emboscadas a las tropas francesas, y porque les ayudó Inglaterra. Además, perdió contra Rusia por el frío que hacía en invierno. De eso, Inglaterra, con otras potencias absolutistas, se aprovecharon y le ganaron en la batalla de Leipzig, encerrándole en una isla del Mediterráneo, de la cual fue liberado y finalmente fue derrotado en la batalla de Waterloo en 1815, después de lo cual fue encerrado en una isla llamada Santa Elena, lejos de todo. Ahí fue donde murió y acabó su vida. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? Hace un segundo estaba entrenando con mis amigos y apareció que de repente... Bueno, ya que estamos, voy a explicar el Congreso de Viena. El Congreso de Viena duró entre el año 1814 y 1815. Su principal objetivo era devolver el absolutismo a Europa, quitado anteriormente por Napoleón. Para eso se juntaron el Imperio Ruso, el Imperio Austríaco, Prusia, ahora conocida como Alemania, y Inglaterra, la cual era liberal, pero igualmente les ayudó. Y ellos, menos Inglaterra, crearon un ejército absolutista para luchar contra el nacionalismo y el liberalismo.
el cual llamaron Santa Alianza. Además, crearon unos estados tapón que taponaban, como bien dice el nombre, a Francia para que no vuelva a salir. Es decir, lo controlaban para que no vuelva a aparecer el ejército napoleónico y el liberalismo. Estos eran los Países Bajos, Suiza y el Reino de Piemonte. Ahora explicaré las revoluciones liberales. Las revoluciones liberales querían acabar con el antiguo régimen en Europa con ayuda de las ideas ilustradas que expandió Napoleón. Para eso luchaban por liberalismo y nacionalismo. Te he pedido 1000 veces que no me interrumpas mientras grabo. Y cada vez tienes que cantar. No, es que ya me he cansado. Ya está. Voy a dejar de decir. Perdón por la interrupción, pero mi amigo de aquí quería cantar y yo tenía que calmarle. Sigo un poco tocado por el combate y estoy descansando, pero es muy importante explicar ahora mismo las revoluciones liberales. Estas querían principalmente acabar con el absolutismo implantado por el Congreso de Viena anteriormente, y eso lo hacían luchando con las ideas liberales de Napoleón. Querían implantar liberalismo y nacionalismo. En total podemos distinguir 3 etapas, las primeras 2 siendo 1820 y 30 y dirigidas por la burguesía con los principales objetivos de un sufragio censatario y una soberanía nacional. La tercera, en cambio, la dirigió el pueblo en 1848 y querían una soberanía popular y un sufragio universal. En la tercera fue una de las más importantes porque supuso el final del absolutismo, menos en Rusia. En las primeras 2 destacarían en España y en Grecia en 1820, Grecia queriendo independizarse de Turquía por razones nacionalistas y España por los 3 años de liberalismo que implantó Riego. Y en 1830 destacaríamos Francia, que luchó por un liberalismo y lo consiguió, y también Bélgica, que se quería independizar de Holanda y lo hizo, que serían también razones nacionalistas. Así desapareció por completo el absolutismo, bueno, mejor dicho, el antiguo régimen de toda Europa menos en Rusia. Pasemos a las unificaciones. Las unificaciones del año 1870 y 71 fueron un movimiento nacionalista en Alemania y en Italia. En el caso de Italia lo inició todo el Reino de Piemonte, más concretamente Víctor Manuel II, además con ayuda del primer ministro Cavour. Y en el caso de Alemania se inició todo en Prusia con ayuda del rey Guillermo y el canciller von Bismarck. Se necesitaron 2 guerras para obtener varios territorios. Estos eran, en el caso de Italia, Véneto y los estados pontificios, y en el caso de Alemania, Alsacia y Lorena. Lamento decir que esto es la última explicación. La última vez que yo puedo explicar cosas, que puedo transmitir mis conocimientos, que puedo hablar tranquilamente sobre el liberalismo, el antiguo régimen, Napoleón. Es la última vez. Pero a la vez, es la vez en la cual explico los 3 intentos de implantación del liberalismo en España. ¿Qué hay mejor que eso? Nada, así que empecemos. El primer intento sucedió durante la Guerra de Independencia entre los años 1808 y 14, después de que Napoleón invadiera España por el paso libre que le permitió el contrato de Fontainebleau entre él y España. Y básicamente sucedió en las Cortes de Cádiz. Como decía, sucedió en las Cortes de Cádiz, de las cuales hicieron reformas como, por ejemplo, eliminar el antiguo régimen, exterminando los privilegios y los gremios, además de firmar la primera Constitución de 1812, la cual citaba que habría soberanía nacional, un sufragio universal masculino, derechos, división de poderes y, por último, una monarquía parlamentaria. El segundo intento sucedió durante el reinado de Ferran VII, desde los años 1814 al 33,
y sucedió gracias al golpe de estado de Riego en el año 1820, el cual provocó un trienio liberal, es decir, que el rey volvió a aceptar la Constitución y las reformas que denegó cuando volvió a España en el 14. Después de esto, pasó una década ominosa, es decir, bastante mala, ya que le ayudó la Santa Alianza a recuperar su poder y otra vez quitar esos privilegios y reformas que había firmado anteriormente. Ferran dejó un reinado con una crisis económica y con pérdidas de colonias, y encima no tenía hijos, tenía solo una hija. Entonces cambió la ley sálica, que no permitía a una mujer gobernar, por la pragmática sanción, la cual la permitía gobernar en caso de no tener un hermano varón. Así, después de no tener ningún hermano varón, Isabel II obtuvo el poder. El único problema estaba en que los seguidores del hermano de Ferran no querían que ella fuese reina, sino que querían que ese hermano lo fuese. Esos eran seguidores absolutistas. En cambio, los seguidores de Isabel, o los isabelines, querían que ella fuese reina y eran liberales. Así que al ellos ganar la guerra, Isabel no tenía otra opción que ser liberal, porque sus seguidores lo eran. Eso fue el tercer y definitivo intento después del... Bueno, como ya iba diciendo, eso era el tercer y definitivo intento después del cual siguió el liberalismo hasta ahora. Posteriormente se hicieron reformas, cosas nuevas como la peseta, como las provincias, etc. Pero a Isabel se la echó de España por una grave crisis económica y se dejó una bastante mala imagen de los reyes. Posteriormente hubo un sexenio democrático, 6 años de democracia, lo cual salió un poco mal y al final volvimos a los Borbones. Aquí vengo a dar la despedida de esta explicación. Espero que se haya aprendido algo, espero que se haya disfrutado y lo más importante, espero que haya gustado. Así que, ya que no tengo nada más que decir, aquí me despido. Adiós. Abdín, no te vas a creer lo que me acaba de pasar. He soñado con todo. Tú llevas estudiando 12 horas y yo durmiendo me lo sé. Como no saco un 10, saco un 9. Pero me lo sé todo. Venga, hasta luego. El antiguo régimen fue una mierda.